Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y en esta ocasión quiero hacer una lectura diferente a todas las demás. Porque en esta ocasión, para empezar, quiero contarles. Voy a la portada. Se va a llamar Tierra de Prodigios, breve historia de un libro. Sucede que ya hace poquito, unas semanas, hice un video en el cual ya les hablaba yo de este libro. En esa lectura, bueno, más bien en ese video lo que hice fue narrarles un poquito de cómo escribí este libro, es una novela mía, y de qué manera se fue transformando con el paso del tiempo, para finalmente decirles que les podía regalar, si me lo solicitaban, una copia de mi manuscrito original en PDF. Pero también les platicaba en esa reseña dónde y cómo se podía conseguir a través de Amazon. Hoy quiero hacer otra lectura un poquito diferente porque una de nuestras seguidoras, nuestra amiga Beatriz, hola Beatriz, no digo tu apellido porque creo que no te gusta, pero me sugirió hace poquito que por qué no les contaba acerca de un libro mío. Y bueno, me animo a contarles nuevamente de porque sigo pensando que es una gran novela. No ha trascendido mucho porque nunca he sido de ir a tocar puertas, no sirvo para publicitarme, no he servido para ir a pedir que me oigan en las editoriales. Y de esta manera se ha ido haciendo obsoleta y se ha ido perdiendo un poco. Sin embargo, la gente que la ha leído le ha gustado mucho. Les voy a dar una reseña muy muy breve para que se acuerden. Y les aviso, sí les voy a hacer al final una lectura que ahorita les explico cómo. Sucede que hace muchos, muchos años, allá por el 90 y feria, hacia 1990 escribí una novelita que se llamó Tener con qué tener. Aquí está el ejemplar. Esta novela la escribí en un corto lapso de tiempo. Es una novela que me dejó muy satisfecho, muy feliz. Es una novela muy tierna, muy aparentemente sencilla o simple, porque me esmeré mucho en meter un idioma muy, muy transparente, y cuenta una historia de campo, más que de campo, una historia de montaña. Ubico al personaje en las montañas, viviendo en unas montañas muy lejos de cualquier tipo de civilización, en un pueblito que está a la mitad de la montaña, es decir, no está en la punta de la montaña, pero los habitantes de ese pueblo tienen que remontar todos los días, subir al más alto en su montaña para ir a cortar leña. La mayoría son leñadores, otros son eh, unos los que cortan la madera, otros los que la transportan y otros más los que la van a vender a los pueblos de más abajo, donde el frío y las lluvias les hace necesario consumir leña. Esto se desarrolla más o menos en 1880, por ahí, 1890. Y este hombre, que es el protagonista, que está aquí en la portada, se llama Fortino Laya, y de alguna manera es como el prototipo de los hombres de ese lugar. Todos leñadores, todos muy pobres. Y empiezo contando la historia. Bueno, a ver, antes de eso, antes de seguir con esta, déjenme contarles el paso de esta a la otra. Cuando escribí esta novela, y yo te les cuento la historia, cuando escribí esta novela, eh, yo tenía una editorial, bueno, tenía una imprenta y luego tuve una editorial, y yo mismo publiqué mi libro. Publiqué varios de mucha gente, cerca de 80 títulos, y entre ellos publiqué mi libro, mi novela. Cuando pasó el tiempo, o sea, al yo publicarla, bueno, hice como 1000 o 2000 ejemplares que me dediqué a distribuir en mi localidad, y toda la gente que la leyó me la festejó mucho, gustaba mucho. Pero a mí me generaba muchas dudas porque una vez que lo leí me di cuenta que se pueden decir muchas cosas más, y de hecho esto es como una especie de hallazgo. Una vez yo leyendo la historia, o sea, tenía el libro aquí en las manos y yo veía los faltantes. Dice, aquí faltó esto y aquí faltó esto y aquí faltó esto. Entonces me decidí un buen día, dije, va de nuevo. Me senté a trabajar con el manuscrito y terminó una nueva novela que ocupó casi el doble de espacio que esta. Aquí fueron ciento y tantas cuartillas, y con la que terminé fueron 200 y tantas cuartillas. Y según yo, en esta novela me esmeré mucho. Les cuento un poquito.
primero que nada, del estilo. Yo me esmeré en esta novela, yo quería, primero que nada me propuse explorar la tristeza. Fue mi primer búsqueda. Quiero explorar la tristeza. ¿Cómo? Encontrar de qué manera con el tejido de las palabras se puede hacer una especie de filigrana y en esta amalgama de palabras muy bordada, muy especializada, cómo lograr que una cosa muy triste pueda ser muy bella. Este fue mi intento con este libro. Entonces quedó un librito, como les digo, corto, muy poético, muy bello, con una historia muy triste, donde mi mayor empeño fue lograr esa belleza en la tristeza. Y cuento la historia de Fortino. Ahora sí, Fortino, un día se le enferma la hija, a los días se pone más grave. Él de niño había querido ser yerbero, en su pueblo había un yerbero, y trató de aprender con él cómo curar con hierbas, pero su papá era muy rudo, su papá era leñador como todos, y lo obligó a golpes a seguir la vocación de leñador como todos en su pueblo. Entonces, aunque durante un tiempo de niño se escapaba a veces a ir con el yerbero del pueblo, Cirilo se llama, aprendió algunas cosas. Entre ellas, cuando el viejo Cirilo ya estaba por morir, poco antes de que el niño llegara a la edad, no sé, 10, 11 años, donde su papá lo tomó y se lo empezó a llevar a la montaña para empezarlo a entrenar para ser leñador o para ser transportador de leña, que era el oficio de la familia. Poco antes de que el viejo Cirilo muriera, empezó a tomar un extracto de hierbas machacadas con hormigas. Y este extracto, le preguntó el niño un día, ¿y eso para qué, Cirilo? Y le dijo, porque a veces sirve para espantar a la muerte. Normalmente el niño aprendía o no aprendía, era distraído, pero se le quedaban las cosas. Finalmente el viejo muere, no queda muy claro si Fortino entendió que eso no servía para la muerte, pero bueno. Entonces un día, pasado ya el tiempo, ya siendo adulto, cuando su padre ya había muerto incluso, un día se le pone muy grave su hija, se va haciendo cada vez más grave, él empieza a ir en las noches al volver de la jornada de trabajo, empieza a ir a buscar hierbas para curar a su hija. Y bueno, a ver, aquí le paro un segundo y paso al otro libro. Entonces hice un segundo libro más extenso, en este me esmeré mucho en buscar la parte bella de la tristeza, es decir, la belleza de las palabras, que llegaran al alma y que la podamos ver, qué bonito lo dices, aunque cuánto duele. Esta era la idea. Y entonces cuando quedó el segundo libro, que fue vean la diferencia, es la misma novela, nada más extensa y con mucha más información. Vean el grosor del libro y vean el grosor del libro. Entonces, este libro es el mismo, salvo que aquí le puse más énfasis a la relación de este hombre con su pareja y continúo donde me quedé. Entonces la niña se enfermó muy gravemente y una noche se dio cuenta que su mujer también ya estaba muy grave. De alguna manera la niña la había contagiado o algo así, y entonces fue por su comadre y le dijo, por favor cuida a mi mujer y a mi hija, yo voy a la montaña a buscar unas hierbas, unas cosas que necesito traerles para curarlas. Bueno, la niña ya había muerto. Al morir la niña fue cuando se dio cuenta de la gravedad de la mujer y cuando decidió irse a las montañas una vez más en la madrugada a buscar. Lo que él iba a buscar esa noche eran hormigas, tal como le había descrito el viejo Cirilo cuando él era niño, quizás para tratar de alargarle la vida a su mujer. Está descrito con mucha belleza, según yo, con mucha magia, con mucha inocencia, pero bueno, se fue a la montaña y después de mucho caminar y con todo el cansancio del día y de la noche, etcétera, se encuentra de pronto parado frente a un hormiguero así en la madrugada, cuando la luna está a punto de desaparecer allá en el horizonte, está oscurísima la noche, y saca su pala y se pone a palear. El asunto, les recuerdo esta imagen, vean, aquí está paleando, aquí está el agujero y aquí está su mula. Entonces, y aquí está la montaña, obviamente, ¿no? La luna y la montaña, no había más que eso. De hecho, con estos elementos fue con los que armé mi novela. Pensé una noche, pensé en una montaña, pensé en una luna y en un hombre rascando un agujero. Y entonces, les estoy contando la novela con el ánimo de animarlos a que ojalá la quieran buscar. Está en Amazon. Ahorita les cuento más. Se pone a palear
y cuando menos se da cuenta oye hueco, oye un sonido hueco y vuelve a parar y oye otro sonido y empieza a pensar que hay ahí. Y para no hacerles cuento muy largo, hay un baúl enterrado. Poco a poco se va dando cuenta de lo que hay ahí y empieza a tratar de sacarlo con su pala. Y cuando menos se da cuenta, está desenterrando un baúl. En la locura del cansancio, de la noche, lo que sea, ya se olvidó de la hija y de la mujer. Y él está tratando de sacar ese baúl ahí como puede. Finalmente logra destaparlo, o sea, rompe los herrajes con su pala, unos herrajes todos podridos, un baúl muy antiguo. Y cuando ya abre la tapa por fin con la pala, le da miedo en lo oscuro, ya la luna se fue desde hace rato, está negrísima la noche, le da miedo meter la mano y que esté lleno de alimañas. Entonces va a la mula, saca de su alforja una botellita con aguardiente, toma un trago y dice, no, sí voy a meter la mano. Y se regresa y mete la mano y el movimiento y el sonido, el tintineo de las monedas le deja ver que se acaba de encontrar un tesoro. El asunto está en que, como puede, se dedica todo el rato a sacar el baúl de ahí, ya que lo saca, lo trepa en la mula y se regresa a su pueblo porque quiere ver si con el brillo de su oro logra darle a su mujer nuevas razones de vivir. Al ir llegando al pueblo se da cuenta por los perros que lo salen a recibir, no ladrando de gusto como siempre, sino aullando de tristeza, que ya no tiene caso, que ya nadie espera su regreso. Entonces aquí empieza la trama de la novela, la parte fuerte, donde en una misma noche un hombre, por un lado, pierde todo, a su hija y a su mujer, y por el otro lado se encuentra un gran tesoro, una caja llena de monedas de oro en un pueblo muerto de hambre, donde todo el mundo apenas logra subsistir, etc. Y de ahí para el real va la historia. El nombre de Tierra de Prodigios viene porque en la segunda hechura de este libro me esmeré en lo siguiente. Ya no le di tanto énfasis a la parte nada más poética y triste del personaje, sino que me esmeré mucho en vivir la parte de la relación del hombre con su mujer. Porque a partir de que encuentra su tesoro, empieza a darse una transformación en él tremenda, donde al principio se incrimina, se autoculpa, sufre, maldice el dinero, le dan ganas de irlo a aventar a un precipicio que hay por ahí cerca, en fin, mil cosas que le pasan en la cabeza los días que se la pasa después del entierro encerrado en su casa, maldiciendo su suerte y maldiciendo la vida y maldiciendo todo. Pero una vez que empieza a calmarse poco a poco, empieza a darse cuenta de la realidad, de que abajo de la cama del camastro donde estuvo su mujer muerta, ahí tiene escondido el oro, y le entra una curiosidad por verlo y va y lo saca y el brillo lo deslumbra. Y a partir de ahí empieza a vivir otra realidad y dentro de esa otra realidad empieza a convivir con su mujer a todos lados a donde va. Es decir, desde ahí, desde su encierro, empieza a hablar con ella como si estuviera presente y a ver si encuentro ese pasaje, déjenme ver rápido. Déjenme ver así muy rápido. Son escenas muy, muy fuertes y muy bellas. Este, Déjenme ver. A ver, espérenme. Perdón, no se me ocurrió que querría leerles pedacitos. Y entonces se da cuenta, después de que ya está hablando con su mujer, para empezar se da cuenta que bueno, primero que nada que puede comprar cosas. Y la primera cosa que decide comprar es ir a comprarle al dueño de todos los burros del pueblo, que se los renta a todos. Se da cuenta que puede comprar los burros y regalárselos a los arrieros del pueblo. Va y hace la compra y pasan muchas cosas. Después se da cuenta que se puede hacer una casa para guardar el recuerdo de su mujer y de su hija, porque en la casucha donde vive es muy poco el espacio para tanto recuerdo que él tiene. Creo que no encuentro la parte que les quiero leer del momento en el que
más allá. Y empiezan a pasar mil cosas, hasta que un buen día, cuando decidió hacer la nueva casa, se dio cuenta que también necesitaba muebles, y al pensar en los muebles que necesitaba, decidió que iría hasta la capital a conseguirlos. Y aquí entra un elemento mágico. La capital es un lugar que el viejo Cirilo le hablaba de eso. De todo el pueblo, según esto, el único que había ido a la capital alguna vez era el yerbero, el viejo Cirilo, que era su amigo. Y desde niño le contaba cosas que él no podía entender porque las sentía muy, muy, muy raras, ¿no? Por ejemplo, un día le habló que fue no solo a la... Ah, porque le dice el niño, y más allá de la capital, ¿qué hay? Cuando le estaba explicando eso. Y le dice, más allá de la capital, muy más allá está el mar. Y el niño dice, ¿y eso qué es? Entonces le empieza a explicar que el mar es una cantidad de agua tan gigantesca, casi tanta como el cielo. Entonces el niño se queda pensando que el viejito lo engaña o es muy fantasioso, porque ¿de dónde van a sacar tanta agua como el tamaño del cielo, no? A ver, aquí está la parte de... Creo que sí. A ver. A ver, les voy a leer este pedazo completo. Les recuerdo, es el momento cuando ya tuvo varios días encerrado en su cuarto, llorando, maldiciendo, sufriendo. Era un hombre que nunca lloraba, pero ahí estuvo llorando. En alguna parte narro cómo lloraba. Y dice así, a ver. A ver, espérenme un segundo. Les voy a leer desde aquí donde empieza a llorar, porque es importante. A ver, desde aquí. Me van a disculpar, amigos míos, que sea tan abusivo, pero me emociona mucho poderles compartir estos pedazos de literatura. Espero que el video no quede tan larguísimo, ahorita me apuro. Entonces, no sé qué estaba haciendo. Dice, eso pensaba hacer, y con esa idea llegó hasta la puerta de su casa. Pero un minuto, el largo minuto después de que encendió una vela y estuvo mirando, todavía un tanto perdido entre los remanentes de aquella oscuridad, un costado del camastro floral en el que ya no estaban las Marías y que ahora comenzaba a marchitarse, le bastó para saber que sus ojos, los que él mantenía drásticamente endurecidos y en los cuales hasta ese momento no había asomado ni una sola lágrima, seguían vivos. Completamente vivos, porque ahí, rodeado por toda esa soledad y ante la brutal imagen de la ausencia, no pudo seguir reprimiendo sus deseos de llorar. Entonces Fortino se quebró. Las lágrimas empezaron a brotarle lentamente, como una defensa natural que llegara hasta sus ojos a empañar la realidad, y él ya no hizo nada para contener el llanto. Solo dejó la vela sobre un plato en la mesa y se hincó en el suelo al borde de la cama, que era en donde la ausencia de las dos Marías se sentía más intensa, y acunando con los brazos su cabeza, con esta metida entre las flores, se abandonó a llorar. Y lloró, perdón, y lloró como no había vuelto a hacerlo desde que era un niño, con la misma indefensión de aquella última vez cuando recibió en el cuerpo el maltrato que le propinó su padre. Cuando se negaba a ser burrero, su papá le dio una paliza. Y tal vez como debió de haberlo hecho, porque entonces no lo hizo, aquella triste mañana, perdónenme ustedes, aparentemente me embarga la emoción, pero no, la garganta se me empieza a cerrar, perdón. Porque entonces no lo hizo, aquella triste mañana cuando llegó a la casa de Cirilo, con cuantas preguntas nuevas por hacerle, y ya no hubo nadie que le abriera la puerta, ni en los siguientes días que él continuó insistiendo, ni en las muchas ocasiones posteriores que volvió, ya nada más para volver. Y así estuvo llorando por un rato, con un incontrolable desconsuelo, mezclando recuerdos y acariciando el aire que llenaba aquel vacío que dejaron sus mujeres.
Pero conforme fue pasando el tiempo, esa opresión que antes le lastimaba el pecho se le fue aligerando y gradualmente fue sintiendo algo así como una sensación de bienestar, que poco a poco fue secándole los ojos y le devolvió el descanso, quizás mucho mejor que cualquier hierba de Cirilo. Mas esa tregua que las lágrimas le dieron lentamente le fue dando lugar a otra clase de recuerdos. Ahora sus ojos, visiblemente rojos e inflamados después de tanto llanto, estaban más vivos que nunca. Fulguraban intensamente con un brillo especial y querían ver nuevamente el contenido de la caja. En ese sentido sintió una mezcla de culpa y de curiosidad tan grande que empezó a dudar acerca de qué era lo correcto, ya que por un lado sabía que no debería de pensar en esa caja y por el otro deseaba intensamente sacarla de debajo de esa cama donde la tenía oculta y una vez más lo que había y ver una vez más lo que había en su interior. Pero entonces regresaba al pensamiento de que abrirla no era bueno y al mismo tiempo comenzaba a convencerse de que eso era lo que tenía que hacer. Y fue tal su confusión que no vaciló en invocar a María. Aquí es donde empezó a hablar con ella, para que ella le ayudara a decidir. No, María, no es nomás la gana de tocar ese dinero, solo quiero verlo un momentito. Ya tú sabes que pasaron cosas malas, cosas de las que duelen muy adentro, y no vaya siendo que la caja sea también solo un mal sueño. Y entonces, pero tú dime qué hago, tú dime si la abro o no. Total, ¿qué hay de daño si tú ya te fuiste y ahora María? ¿Qué voy a hacer? Pero, ¿por qué te me moriste? ¿Por qué precisamente ahorita que ya íbamos a tener con qué tener? Y ahora, ¿qué hago, María? Fíjense un detalle. Dice, ahorita que ya íbamos a tener con qué tener, fue el título que le di a la novela originalmente. Tener con qué tener, tomado de este renglón precisamente. Bueno, entonces el asunto está en que se pone a hablar con ella y a partir de ahí todas las cosas que él va haciendo, pensando y decidiendo, las consulta con esa María de silencio, con esa María ausente, con esa María que lo acompaña a todas partes. Incluso cuando empezó a hacer la casa, la hizo enfrente del cementerio para tenerla cerca a ella y a su hijita. Es una barranca de por medio, de este lado está la casa en el declive y el panteón, a ver, la pantalla está aquí en el declive y acá está el panteón donde están sus Marías. Entonces, mientras la está haciendo, voltea y mentalmente le va diciendo cosas a María. Y después del primer día de construcción de la casa, con lo poquito que se avanza, se cruza y se va a platicar con los montículos de sus muertas. Mientras les platica, las acaricia. Una vez un amigo me dijo que era una imagen media este, fea, como si estuviera tocando un muerto, como necrofílica, pero le digo, no, espérate, es una imagen llena de ternura donde está tratando de acariciar a su muerta por cariño, no por otra manera de pensar. Y bueno, un buen día, bueno, como les dije al principio, traté de enfocar más en la relación y quedó una relación de amor maravillosa de este hombre Fortino con su María, que ya no la suelta hasta el final del libro. De pronto un buen día decide que se va a la capital, se van a la capital, él y su recuerdo, llegan a la capital y en la capital es donde empiezan a pasar todos los prodigios que hablan en esta tierra de prodigios. Antes de esto, medio libro fue pura pobreza, desesperación, tristeza, pena. Entonces uno se iba a preguntar, ¿dónde está la tierra de prodigios? Bueno, está cuando va a la capital, aquella capital de 1880, 1890, y llega y se va enfrentando ante muchas cosas prodigiosas, como él las describe, porque un día Fortino le dijo a ver, cuando el niño le preguntó, Fortino, ¿qué es la capital? ¿Qué es eso? Y dijo, un lugar donde vive el progreso, y a él no le decía nada la palabra progreso. Entonces le pregunta, ¿y qué es eso de progreso? Y dice, uy, son cosas maravillosas que no te puedes imaginar. Y luego le dice en otra parte, y el colmo de los progresos, Fortino, son los prodigios. Entonces cuando llega él y empieza a ver, de pronto se cruza con el automóvil, no, con el tranvía primero, luego con el automóvil, luego con la luz eléctrica, luego con la llave de agua. O sea, se va encontrando puros prodigios y va quedando alucinado con cada uno de ellos. Y la descripción de esos prodigios es muy bonita, es muy cálida, es muy, a ver si les puedo leer uno rápido.
Bueno, cuando se encuentra con el fonógrafo, él piensa que él se da cuenta que de alguna manera meten los sonidos. Todo empieza porque le dice a su María de sueños, esto es más hermoso que los pajaritos. Y en eso piensa y se queda pensando, ¿y cómo meten los sonidos de los pajaritos en la caja? ¿Y cómo le quitan el sonido a los pájaros? Entonces se va desengañando con cada uno de los prodigios que va viendo porque piensa que algo malévolo hay adentro de ellos, ¿no? Hasta que al fin un buen día decide que se va a regresar. Y ya cuando decide esto, en el final del libro, este, a ver, bueno, no les cuento el final. Es un final muy bello, muy tremendo, muy rotundo, donde le hace una pregunta a María acerca de de su amigo Cirilo. Le dice, María y Cirilo, a ver si se los tengo que decir finalmente, lo siento, porque voy a hacer en la tirada varias preguntas. Creo que esa no la voy a hacer. No, esa no la voy a hacer. Pero todos, no, ya al final le hace preguntas a María acerca de su amigo Cirilo. Y al regresar caminando hacia su pueblo, ya cuando decide ya no volver a la capital ni comprar nada ni llevar nada, en ese instante se encuentra en una bifurcación del camino donde le sale la disyuntiva de ir hacia su pueblo o irse hacia el mar y no aclaro hacia dónde se va. Esa va a ser una de las preguntas que le voy a hacer ahorita al tarot. Entonces, bueno, esta es la historia del libro, amiga Beatriz. Espero que se animen. Si llegan a entrar a Amazon a buscarlo, hay dos versiones. Una vez una editorial española me publicó el libro en España. No tuvo mucho éxito en esa editorial porque no hubo la distribución adecuada como se había planeado, porque empezaron a fallar las cosas en España, la economía y etcétera. Y entonces le pedí a la editora que me pusiera el libro en Amazon y lo puso. Pero de alguna manera nunca recibí ni una regalía, ni un nada. Y un buen día le escribí y le dije, por favor, dalo de baja para que yo lo suba y yo pueda tener beneficios. Y me dijo que había perdido los passwords y todo eso. Entonces en Amazon hay otra versión, es un libro verde. Si lo llegan a comprar en Amazon, no compren el libro verde. Acuérdense, esta portada es muy sencilla. Una montaña hipotética, una luna, una noche y la tierra de prodigios, Carlos Batista. Es muy sencillo. Si se animan a comprarlo, es un libro muy bello, se los recomiendo mucho. Les va a gustar tanto la historia, que es muy bella y tiene muchas cosas, como la manera de ser narrado. Y ya, entonces se me ocurre que voy a hacer una tirada haciendo 6 preguntas con respecto a cosas del libro. Y yo les voy a platicar cosas del libro y a ver qué nos responde el tarot. Ya he hecho estas cosas en el pasado y funcionan de un modo maravilloso. Un día pregunté por un libro, voy barajando mientras. Un día pregunté por un libro que había mandado yo a un concurso y pregunté cómo me iba a ir y de una manera mágica, maravillosa, el tarot me narró el libro. Más que decirme si iba a ganar o no, así empezó a pasar paso por paso los pasajes del libro. Entonces, bueno, ahorita quiero preguntarte, tarot, acerca del libro Tierra de Prodigios de Carlos Batista. Te voy a hacer 6 preguntas puntuales. Ojalá me las puedas responder. Y son estas. 1. ¿Qué habría pasado si Fortino hubiera podido ser yerbero? 2. El día que él le pidió a su papá ser yerbero, su papá le dio una terrible paliza que lo tuvo en cama cerca de un mes. Y con eso bastó para que el niño olvidara su sueño. 2. Si hubiera encontrado las hormigas esa noche que fue a buscarlas para curar a su mujer, habría vuelto a tiempo, porque cuando regresó con el baúl, María ya estaba muerta. 3. Y si la hubiera encontrado viva, ¿se habría curado con las hormigas? 4. El dinero que encontró fue como si hubiera sido un intercambio del destino que le cambió a su mujer y a su hija por un puñado de oro. En alguna parte del libro creo que él se lo cuestiona y él se lo contesta, pero
Bueno, yo se lo voy a preguntar al tarot ahorita. 5. ¿Valió la pena haber encontrado ese tesoro? Creo que esa es la pregunta que se hace, o una muy parecida, no me acuerdo. No se hace esa pregunta, pues hace algo parecido. Una noche que está hablando con María cuando ya va rumbo a la tierra de prodigios, y le pregunta si ella tuvo que ver con que le hubiera encontrado ese baúl, si ella ya sabía que iba a morir y entonces a cambio le mandó encontrar ese baúl. Algo así le pregunta, muy extraño. Mi pregunta aquí es, ¿valió la pena haber encontrado el tesoro? Y la sexta pregunta es, ¿volvió Fortino de su viaje al pueblo o se fue al mar? Que era la opción en el libro. Y te pregunto, Tarot, por favor dime, te voy a hacer 6 preguntas, ya te las dije, con respecto a la novela Tierra de Prodigios, ojalá me las puedas contestar, te lo agradezco mucho, gracias. Les pido disculpas de antemano por hacer una lectura tan larga, pero era importante. Les quería contar un poquito del libro para que se involucraran con la historia, para después poderle preguntar al tarot estas preguntas. Y si no nos dice lo suficiente, le hacemos más preguntas. Entonces, ok, estas son las 6 preguntas y vamos a ver. Primera pregunta. ¿Qué habría pasado si Fortino hubiera podido ser yerbero? Y me sale la torre al derecho, que es perfectamente comprensible. Hubiera cambiado totalmente su vida. Es como si un rayo le hubiera caído de pronto y su destino anterior o al que estaba predestinado se hubiera ido a la basura y hubiera empezado una vida nueva y totalmente diferente a lo que después vivió, que fueron muchos años de penurias y de tristeza y de dolor que se narran en el libro. Pregunta número 2. Si hubiera encontrado las hormigas, ¿habría vuelto a tiempo? No. Me sale el sol invertido. Curiosamente él llegó cuando el sol ya había salido, por ahí de las 9 o 10 de la mañana, lo narro en el libro. Habría llegado antes de la salida del sol, según esta carta, pero la respuesta es no. El sol invertido generalmente es un no, el sol al derecho es un sí. Entonces, la respuesta es no habría llegado a tiempo. La tercera pregunta es, ¿y se habría curado María? Pues nos sale el juicio, a ver, qué interesante. El juicio nos habla de un reinicio, de un reempiezo. Voy a modificar esta respuesta. Si hubiera vuelto a tiempo, si hubiera encontrado las hormigas, probablemente habría vuelto antes del amanecer. Y si hubiera vuelto antes del amanecer, probablemente la habría encontrado con vida, probablemente. Aunque es una respuesta del no, pero bueno. Y entonces aquí el juicio es cuando los muertos se levantan de sus tumbas. Es decir, se habría curado María si él hubiera llegado a tiempo y hubiera preparado la bebida esa de hormiga machacada, revuelta con hierba diabla, o no me acuerdo cuál era la mezcla que iba a hacer. Probablemente la habría levantado de la muerte. Sí, probablemente. Hoy te pregunto más, ya me entró la duda. Nunca se me había ocurrido pensar estas preguntas al golpe que iba a hacer la tirada. Esta fue la 3. ¿Y se habría curado María? Tal vez. Se habría levantado de la tumba, literalmente. Pregunta 4. ¿El dinero fue como un intercambio del destino? Y me sale el mago. El mago es el que todo lo resuelve. El mago es el que tiene todas las habilidades para lograr lo que quiere. Es más, puede hacer magia. De pronto, ¡paf!, le apareció un baúl lleno de oro. Entonces, ¿el dinero fue como un intercambio del destino? Es muy probable que sí. El destino le puso eso ahí porque sabía que no le iba a encontrar con vida. Entonces ya empieza a entrar en dudas esto que estoy afirmando en mis propuestas anteriores. Pregunta número 5. Perdón que si estoy siendo muy rápido, pero que voy a cortar. Y las cartas están siendo muy claras. Pregunta número 5. ¿Valió la pena haberlo encontrado? Y me sale el 8 de espadas. No. El haberlo encontrado lo metió en esa cárcel de su mente de esos días, en esa serie de culpas que se autoinfligió, en esa serie de recriminaciones como si fuera una disciplina, se estuvo dando, y a partir de ahí no volvió, nunca nos dice, aun cuando todo el tiempo está con María y habla con ella, nunca nos dice que haya vuelto a ser feliz. Entonces creo que no valió la pena.
el 8 de espadas lo metió en una especie de cárcel mental de la cual ya no volvió a salir. Quizás aunque yo lo marco muy bonito y muy romántico de que hablaba con su mujer y era muy cálido todas las pláticas a todo lo largo del libro, quizás sea una forma de locura, no lo sé, nunca me lo había planteado. Y finalmente le pregunto, volvió de su viaje de aquel pueblo, de la capital hacia su pueblo, y me sale el as de oro, si es muy ambigua, porque el as me indica un inicio de algo, ok, podría ser que se fue hacia el mar, pero también el as de oro es un sí rotundo, es un sí a lo que hayas preguntado, como el sol al derecho. Entonces probablemente volvió. Vamos a hacer unas cuantas preguntas más. A ver, en la primera no hay dudas. ¿Qué habría pasado si hubiera sido yerbero? La torre le habría cambiado el destino totalmente, de la noche a la mañana, y hubiera sido otro. 2. Si hubiera encontrado las hormigas, ¿habría vuelto a tiempo? Ok. Aquí me salió el sol antes del amanecer. Él siempre hacía todo. En todo el libro, las grandes cosas del libro son siempre a las 4 de la mañana, cuando el sol todavía no ha salido. Entonces, a ver, si hubiera encontrado las hormigas, ¿habría vuelto a tiempo? El 2 de espadas, que me dice que hay dudas, no me puede aclarar. El 2 de espadas es cuando hay una duda, cuando no se puede aclarar la duda. Entonces, ¿habría vuelto a tiempo? Todavía hay dudas aquí. El 3 de espadas, hay una traición, hay un rompimiento del corazón. Creo que no habría vuelto a tiempo, porque llegó, la encontró muerta y se le rompió el corazón. ¿Habría vuelto a tiempo? No, esta es una traición también a veces del destino. Y el rey de oros invertido, que nos dice un no rotundo, una pérdida de la bonanza, de lo bueno, de lo amplio del mundo. No lo habría encontrado viva. La pregunta es, si hubiera encontrado las hormigas, ¿habría vuelto a tiempo? La respuesta es no, rotundamente no. Aunque había la duda por este 2 de espadas, este 3 de espadas fue el que le rompió el corazón y que se lo habría roto si hubiera regresado antes. Entonces la pregunta del juicio, que decía, ¿y se habría curado María? Bueno, aunque es la carta que levanta muertos, si aquí dice que no hubiera llegado a tiempo, yo creo que no habría modo de levantarlo. Sin embargo, tiro esas cartas para salir de la duda. Ya salí en la pregunta anterior, ¿eh? ¿Será que me la brinco? No, la leo de una vez. Por hábito sé que a veces no hay que preguntar tantas veces lo mismo. Cansas al tarot, pero bueno. ¿Y se habría curado María? Ya sabemos que no, porque dice esta carta que no. Pero a ver. El 4 de espadas. El 4 de espadas, ella ya estaba en el camastro, en una posición de muerte. Aunque aquí todavía en el 4 de espadas suele la gente estar viva y está planeando qué es lo que sigue, María ya estaba muerta. El 5 de bastos, había peleado muy duramente para no morir, había luchado con todas sus fuerzas por no morir, pero finalmente la papisa al derecho es el bien y el mal, la sabiduría, la intuición, todos estos valores que se fueron junto con la mujer. No, creo que no logro entender la relación de la papisa con la muerte de esta mujer, pero ya me habla de su descanso, de su última paz que encontró con la muerte, más o menos. Luego dice, el dinero fue como un intercambio del destino. Se lo pregunto. Creo que el mago me dice que sí. No es cierto, la última que iba a preguntar era esta, ¿verdad? Pero bueno, como ya dije que sí, la baraja ya se está preparando para contestármela. Y el dinero fue como un intercambio del destino. Y la respuesta es, fue sí, un intercambio. Le cambió por dinero a su amor. El 2 de copas es el amor. El 9 de espadas es las pesadillas. Le cambió a su amor y a cambio le dejó una vida de pesadilla.
de estas noches que se la pasaba recriminándose. Bueno, aquí está con el problema de sentirse encerrado y sin salvación. Aquí se la pasaba esas noches, no la lloraba abiertamente, pero la estaba sufriendo enormemente. Y finalmente se volvió loco. Sí, y además en el libro, o sea, llegó el momento en que en esas noches tomó la decisión de no volver a trabajar. Claro, ya tenía todo el dinero del mundo. Tomó la decisión de no volver a tener prisa, de no volverse a levantar temprano nunca, de no volver a sufrir por nada. Entonces, este fue el cambio que tuvo del destino por haber perdido a su María. La siguiente pregunta fue, ¿valió la pena haberlo encontrado? Ya salió que no. Y la última pregunta, ¿volvió de su viaje? Esta sí yo tengo la duda. Y les voy a decir algo, es una trampa mía. Este libro lo estoy reescribiendo una vez más de una manera diferente, porque va a ser una supernovela que, aunque cuenta la misma historia, la cuenta de una manera tan diferente y tan mágica y tan maravillosa que está valiendo la pena. Y en este libro voy a cuestionar muy firmemente al final si volvió o no del viaje. Yo me lo he preguntado muchas veces. A mí mismo me digo, ¿y volvió Fortino de su viaje? Incluso hay una parte en el libro nuevo donde uno del pueblo le pregunta al otro, oye, ¿qué hubiera pasado si Fortino hubiera vuelto? Así dice en mi próximo libro, o va a decir según mis borradores. Pero se lo voy a preguntar por primera vez aquí al tarot. Tarot, ¿y volvió Fortino de su viaje? Gracias. El 10 de espadas, fíjense lo fuerte de esto, El 8, el 9 y el 10 de espadas, cartas tan fuertes, tan rotundas. Esta me dice que a lo mejor el camino lo asaltaron o lo traicionaron o lo mataron, no lo sé, Es una carta muy muy fuerte. El diablo quizás lo asaltaron por quitarle las cosas materiales que tenía. Era un hombre muy rico, traía mucho dinero consigo, aunque se llevó unas cuantas monedas. Esto también no lo dejo muy claro en el libro anterior. No dejó muy claro en dónde escondió el dinero ni cuánto llevaba. Pero sufrió una traición muy fuerte por cosas materiales. Y finalmente la fuerza lo abandonó. Se me hace que lo mataron en el camino. Esta es una declaración muy rotunda de mis cartas. La voy a analizar más despacito. A ver, va de nuevo. Vean esto. Volvió de su viaje y me dice el as de oros que entró en una dinámica nueva. Entró en algo nuevo, en una cosa diferente. No me dice si rumbo al mar o rumbo al pueblo. Rumbo al mar o rumbo al pueblo. Pero luego me sale el 10 de espadas, que es una gran traición. Es esa carta de otras barajas donde aparece un hombre tirado con espadas clavadas en la espalda. Sufrió un atentado, un asalto o algo así. Muchas veces son espadas hipotéticas, son palabras, son ideas, pero en el caso de Fortino se me hace que fue un asalto en el camino. ¿Por qué razón? Y me sale el diablo al derecho, que es los deseos, los placeres, el deseo de las posesiones materiales. Lo asaltaron para quitarle su dinero. Y finalmente lo abandonó la fuerza. Perdió toda la fuerza, es decir, perdió la vida. Esto no me lo sabía yo, Es muy revelador para mí, incluso hasta doloroso, porque yo tengo mucho afecto a Fortino. Ha sido mi protohéroe durante los veintitantos años que llevo conociéndolo desde que se me ocurrió escribirlo. Entonces, pues bueno, esta es la lectura, amigos míos. Me excedí muchísimo, 45 minutos, lo siento mucho, pero para mí ya valió la pena por las cosas que descubrí. Yo con calma sí voy a ver esta lectura varias veces para tratar de entender más cosas que pasaron en este viaje, y por lo pronto quedo muy, muy satisfecho de saber todo esto. Ojalá les haya gustado la lectura, ojalá se animen a leer este libro, es un gran libro. Con los años van a ver qué buen libro. Me han comparado con muchos escritores muy grandes, me han dicho cosas muy bellas acerca de este libro, pero me gustaría más la opinión de ustedes. Lo encuentran en Amazon. Y la otra, si no lo quieren comprar, pídanmelo por favor, a mi correo, lo encuentran abajo de los comentarios, y con mucho gusto les regalo un ejemplar en PDF de mi manuscrito original. Es lo que tengo yo. Es mi escrito a máquina tal cual,
se los mando por PDF, ¿vale? Mi nombre es Carlos Batista, estás en Papuras Tarot. Te invito a seguirnos en las redes, a darnos un me gusta, a suscribirte y ojalá te haya gustado este video y ojalá lo compartas con tus amistades. Nos vemos en la próxima. Gracias.